Este dibujo que acompaña la primera lámina data de marzo de 1887. Este fue un dibujo hecho en tinta china que fue llevado a la Sociedad de la Divina Pastora y fue vendido por 50 pesos. Estos 50 pesos para recién fundada la sociedad no tenían dinero y lo tuvieron que comprar por cuota. Entonces, la sociedad está cumpliendo este año 131 años de fundada. ¿Y qué es la Sociedad de la Divina Pastora? La Sociedad de la Divina Pastora es una agrupación de apostolado seglar. Es como si se quiere la asociación de civiles, la sociedad civil de la Divina Pastora. Y sin fines de lucro y que cumple una serie de actividades como es de orden social, benéfico, cultural y fundamentalmente religioso. Está dedicada a honrar de manera especial a la patrona, Divina Pastora, advocación de la Virgen María, ¿verdad? Y se le tributa un culto digno y esplendoroso en la visita anual a Barquisimeto. Así quedó asentado en el artículo número 1 del reglamento. Ahora, vamos a ubicarnos cronológicamente por qué nace la Sociedad de la Divina Pastora. Y no podemos dejar por fuera estos personajes: el padre José Macario Yepes y el padre José María Raldiris. El padre Macario Yepes, que es si se quiere, el iniciador de la tradición, porque se juntan una serie de problemas. Entre ellos está la epidemia de cólera que sucedió en Barquisimeto en 1855, la rogativa del padre José Macario Yepes para traer la imagen de la Divina Pastora. Ya él había estado en contacto porque había estado en Santa Rosa trabajando y había visto la gran afecto que tenían todos los devotos por la Divina Pastora. Entonces, él complementa esa rogativa con la erección de un monumento que es lo que llamamos la Cruz Salvadora en el sitio llamado Tierrita Blanca, que hoy ocupa la Plaza Macario Yepes, y destinaron el 14 de enero para su bendición e inauguración. Entonces, pero recuerden ustedes que el padre Macario Yepes falleció ese año de 1856, en junio de 1856, porque él había hecho la ofrenda de su vida para que se controlara esta epidemia de peste. Entonces aquí es donde entra en juego el padre José María Raldiris, que fue su compañero de actividades por 45 años, 46 años. Trabajaron juntos. Entonces, él siendo vicario en la iglesia de la Inmaculada Concepción, por decreto, decreta traerla nuevamente. Entonces, aquí está un recuerdo de lo que fue la Cruz Blanca, en la Cruz Salvadora en Tierrita Blanca. Esta es una foto, es histórica. Esta foto es de 1926 y apareció publicada en el libro del hermano Nectario María. Entonces, el padre Raldiris es un personaje que ha sido olvidado, y yo creo que no le tenemos que quitar mérito al padre Macario Yepes, porque fue el que hizo la rogativa para traerla, pero fue una sola vez. Resulta que el padre José María Raldiris, si se quiere, es coautor de la tradición
de la traída de la Divina Pastora, porque él decretó la traída para 1857 y acompañó la procesión por 24 años seguidos. Y aquí es donde entramos en los factores predisponentes para la fundación de la Sociedad de la Divina Pastora. Unos años después, un grupo de personas se organizan, ya habían tenido experiencia inclusive particularmente a nivel del Templo de Altagracia, y se organizan el grupo caballeros amantes fervorosos de la Divina Pastora, y deciden fundar la agrupación el 28 de enero. Entonces se reúnen en la casa de un grupo, tal cual como están ustedes en este momento, una asamblea de amigos, deciden fundar, uno de los integrantes, de los presentes, hace la propuesta de fundar una sociedad, una hermandad, para rendirle culto de veneración a la Divina Pastora en su visita a la iglesia de Altagracia, porque es muy probable que todos tenían viviendas cerca de Iglesia de Altagracia, en lo que llamaban el barrio Paya. En ese mismo momento se elige la mesa directiva y el primer presidente fue el señor Eliseo Escalona. Y aquí menciono como segundo vicepresidente a Flavio Echegaray, porque él va a jugar después un papel importante en otra actividad. Y aquí están unas fotos del Templo de Altagracia. El Templo de Altagracia fueron varios, mire, desde 1799 ya existía una capillita que fue derrumbada por un terremoto. Posteriormente una capilla, hablaban de la calle de los Isleños, en la carrera 18, otras veces en la carrera 17, que se quemó, y ahí es donde entra el padre Juan Bautista Falcón para tratar de construir una nueva iglesia. Pero el padre Falcón muere antes de concluir esta iglesia. Él muere en 1919, la iglesia la termina en 1925. Entonces, esta fue, la anterior a esta se incendió, y preparan esta pequeña iglesia, y posteriormente en 1926 construyen esta, en 1925, que ya había sucedido el percance, construye la iglesia y que funciona hasta 1959, cuando es demolida para construir la actual iglesia de Altagracia, que es inaugurada en el año 1961. Entonces, en su reunión, ellos hacen una serie de planteamientos, ¿no? El régimen de reuniones. Ellos acordaron reunirse puntualmente cada 7 días, los 7, 14, 21 y 28 de cada mes. De modo que por eso lo llamaron a ellos la Sociedad de los 7 días. Y dejaron el día 28 del mes para actividades muy importantes relacionadas con actividades de cultura y de homenaje a la Divina Pastora. Entonces, se reunían normalmente en el Templo de Altagracia, en casa de algún socio o en una casa alquilada. Pagaban 6 bolívares al mes. Entonces, ellos con esta situación se fijan dos objetivos inmediatos: redactar el reglamento de funcionamiento. Eran personas muy organizadas. Yo digo que para que esta sociedad se haya mantenido, tuvo una base muy sólida. Entonces, redactar el reglamento de funcionamiento y construir una sede, porque ellos no iban a estar pagando alquiler toda la vida. Entonces, deciden que para el año siguiente deberían de tener su sede propia. Entonces, vamos con el primer objetivo: la redacción del reglamento que vaya a normar el funcionamiento. Entonces, recién al año siguiente redactan el primer reglamento,
y sufre de varias modificaciones hasta el año 1936. Y les repito, este reglamento, salvo la parte referente a la cuestión económica, está vigente, porque ellos tomaron el respeto como norma. Y en la asamblea, les voy a dar este pequeño ejemplo nada más, el presidente de la sociedad, si iba a dirigirse como presidente, lo hacía en la mesa sentado, pero si iba a opinar como socio, se tenía que levantar. Esas eran normas de respeto. Y comienza a trabajar bajo unas bases fundamentales de honrar de manera especial a la patrona con un culto digno y esplendoroso en la recepción que anualmente hace la Divina Pastora a Barquisimeto. Y segundo, además del recibimiento, le hacían una gran fiesta en el templo que fuera designado por la directiva. Muchas veces era o en Altagracia, o en San José, o en la misma catedral. Y la parte interesante es que ellos tomaron muy en cuenta lo que es los beneficios socio-benéficos. Y ellos crearon las llamadas juntas visitadoras. Para esa época existían dos juntas, una a nivel de catedral y otra a nivel de Concepción, para visitar a los socios enfermos. Si el socio se enfermaba y requería alguna atención en particular, le daban una ayuda de 20 bolívares. Pero si fallecía, le daban una ayuda para el entierro de 50 bolívares. Ve usted la diferencia de precio de aquella época a lo actual. Y eso está conformado porque en los archivos aparecen cartas de personas familiares reclamando el monto de ayuda. Inclusive cuando en el año 39 falleció uno de los socios fundadores, la sociedad junto con el Consejo Municipal tomó cargo para todos los concernientes a los gastos del entierro. Y el segundo objetivo también como fundamental era cooperar con la instrucción sosteniendo un plantel nocturno en la que funcionara en el local. Estamos hablando de una época donde no había muchas escuelas. Entonces, muchos de todos estos objetivos ellos fueron realmente realizados. Y aquí está una copia del reglamento del 1906, ¿ya?, que logramos rescatar. Estaba ya muy dañado y logramos recuperar el texto, y la diferencia entre ese texto y el último del año 36 no es mayor cosa, salvo son pequeños detalles. Y aquí está una reimpresión del año 43 con la portada que trae la fachada de la sociedad. Entonces, el segundo objetivo que ellos se trazan es la construcción de la sede. Esto tardó mucho más. Ellos habían planteado que al año siguiente ya deberían haber comenzado la construcción, o a más tardar en 5, 6, 7 años. Pero se llevaron mucho más tiempo, y así que en 1925 compran un terreno de 640 metros, en este momento es mucho más pequeño, el terreno donde funciona el local de la sociedad, en la llamada calle Brusual. Calle Brusual era lo que actualmente se llama la carrera 22, en todo el frente de San José. Y la construcción se lleva entre el año 31 y el año 39, cuando terminan y rinden cuenta. Lo interesante de esto es que cuando en el año 39 presentan la relación de cuentas, que faltaba el techo, la sociedad inclusive arrancó a trabajar dentro del local alrededor del año 35,
y el local fue bendecido en el año 37 porque se cumplían las bodas de oro. Entonces ellos se reunían dentro del local y vuelvo a lo del techo. El techo costó, que es una platabanda de viga con todo lo que conlleva una platabanda, y es un bastante, más o menos como el tamaño de este local, 4.274 bolívares. Y ese acto de bendición fue celebrado en el año 37, que lo vamos a ver más adelante, y la Divina Pastora fue llevada desde la catedral con la orquesta Mavare, que se encargó de tocar escogidas marchas. Así lo describen, así lo dice el libro. Y aquí está una foto de la sede, de la construcción. Lo interesante de esto es que estos pilares, que son los que soportan los arcos del techo, son prefabricados, lo mismo que los arcos. Y esta es la fachada que se construyó, que era muy bonita. Lamentablemente esta fachada fue cambiada, y esta es la fachada que se terminó arreglando para 1983, porque había una urgencia de ensanche de la carrera 22 y la sociedad tenía que hacer el retiro correspondiente. Se hizo el retiro, la 22 no la han ampliado todavía, y se perdieron unos cuantos metros y se cambió la fachada. Muy buena, pero no era acorde con el sitio histórico. ¿En qué participaba la sociedad? La sociedad tuvo una actuación muy grande relacionada con la Divina Pastora. Y una de las primeras actividades fue que, a solicitud del vicario capitular, para construir esta estructura que llamaban altar camarín o capilla altar, para alojar a la Divina Pastora, en el 1906 hace la solicitud, y como les había dicho, era una gente muy organizada. Inmediatamente montaron una comisión para recabar fondos y hacer el diseño, y se cumple. Esta es la parte del afiche donde invitan para la gran festividad del 18 de abril de 1909 para la inauguración de este altar capilla o camarín. Esta estructura fue diseñada por el señor Juan Bautista Díaz, que para ese momento era presidente de la sociedad y además era ebanista. O sea que él participó en la construcción, en el diseño y construcción. Y actualmente está alojado en el Museo de la Divina Pastora allá en Santa Rosa. Y da la casualidad que esta historia no la tenían allá en Santa Rosa, y el año pasado, curucuteando los archivos, encuentro toda esta historia, y esta foto es de 1926, que aparece en el libro del hermano Octavio María. Como ya se habían constituido en una organización, habían tenido bastante actividad, ellos deciden buscar bajo qué normas vamos a trabajar. Entonces buscan las bases legales, y el 1 de junio de 1928 la diócesis le otorga permiso para actuar como asociación religiosa. Posteriormente, el 14 de agosto de 1939, le dan personalidad jurídica por parte de la Iglesia, y ellos en el año 42 adquieren personalidad jurídica en lo civil. Bajo este estamento legal es que funcionó la Sociedad de la Divina Pastora hasta la actualidad. Otra de las actividades que ellos lograron ejecutar dentro de la parte cultural fue la edición de un periódico, El Pastor. Era un periódico del órgano de la sociedad que tiene una frecuencia quincenal. Esto se editó inmediatamente de que se había fundado. La sociedad se fundó el 28 de enero, y
En marzo ya estaba saliendo la primera edición, pero tuvo muy poca duración hasta diciembre del año 88. Posteriormente, todo bajo la dirección del padre Aureliano Torres. La segunda época, desde 1906 arrancó hasta 1908 bajo la dirección del señor Juan Bautista Díaz, que era el presidente de la sociedad también para esa época. Este periódico, aquí está un ejemplar, yo tengo 3 ejemplares que me donaron. Este es de 1907 y es un periódico muy interesante porque publicaban noticias referentes a las actividades de la sociedad, actividades sociales y particularmente las actividades relacionadas con la Divina Pastora. Dentro de estas actividades culturales vuelvo a recordar que habían hablado de fundar una escuela. Bueno, se llevó a cabo en el año 41, funcionó una escuela que todavía tiene el nombre, se llama Águedo Felipe Alvarado. Que esta escuela realmente duró poco tiempo porque por cuestiones económicas la maestra se tuvo que retirar porque como no se le pagaba, la única que le pagaban era a la ayudante. Ellos solicitaron un auxilio al Consejo Municipal porque el Consejo Municipal le pagaba a la maestra a la escuela de la Sociedad de Artesanos, que quedan unas 2 cuadras más arriba de la sociedad y son más o menos contemporáneos. Entonces el Consejo negó esa ayuda y allá no había mucho dinero para pagar esta, entonces tuvo que cerrar la escuela. Y dentro de sus actividades culturales, un papel muy importante fue lo correspondiente a las conferencias. Se organizaban ciclos de conferencias y ellos destinaron el 28 de cada mes, eran los días idóneos para esta actividad porque recordaban el día de la fundación. Y aquí les voy a traer como muestra una conferencia de 1907, La economía base del capital, por el señor Sinforiano Mosquera Suárez. Este señor Mosquera Suárez, para algunas personas aquí deben de recordar la Academia Mosquera Suárez, que la dirigía Casta J. Riera. Este fue el nombre que ella tomó de este señor. En otra oportunidad, en el año 40-41, la primera un ciclo, La caridad en el cristianismo, por el presbítero Juan Carlos, que era el superior de los redentoristas de San José. Inclusive para 1906 había dictaron una conferencia sobre la necesidad de un acueducto para Barquisimeto, de modo que ya ellos se estaban preparando. Repito, ahí había una masa heterogénea de personas y todos estaban dispuestos a trabajar por la ciudad, además de trabajar por la Divina Pastora. Entonces surgían estas ideas. Dentro de los homenajes que estaban previstos para la Divina Pastora, se ideó la erección de un arco de triunfo, semejando el arco de triunfo que existe en Francia. Bueno, este arco de triunfo, el primer arco se montó en 1899 para recibir a la Divina Pastora, y posteriormente en 1902 ya habían conformado una comisión encargada de esta actividad. Salvo algunos años, esta actividad se viene desarrollando sin interrupción y actualmente instalamos el arco cerca de la Plaza Macario Yepes. Ahora, aquí traigo yo a colación una instalación de otra serie de arcos. En la década del 40, 50, la sociedad coordinaba la instalación de unos 15 a 20 arcos
a lo largo de la avenida 20 hasta la catedral, que era San Francisco. Entonces, en cada esquina se montaba un arco y los habitantes de esa cuadra se organizaban, nombraban un capitán y eran los que iban a financiar la montura de ese arco. Entonces, existen en los programas los nombres de los habitantes de toda esa cuadra. Ahí podemos nosotros tranquilamente hacer un estudio de quienes vivían a lo largo de la avenida 20 hasta la catedral, por esta actividad de los arcos que ya dejó de suceder. Entonces aquí hay una foto donde el arco anterior al que estamos utilizando ahorita, que se utilizó hasta 1993, y el arco actual que data de 1994 hasta este momento. Y repito, me gusta mucho hacer comparaciones económicas. Ese arco costó 42.000 bolívares. 42.000 bolívares, y el herrero que lo construyó sigue dando la garantía de la instalación. No, es verdad, todos los años se acerca y nos ayuda a la instalación del arco. Y él lo modificó en el 2006, porque nos exigieron para el 2006, que eran los 150 años de la visita a la Divina Pastora, que había que ensanchar el arco porque era muy estrecho. Entonces él se encargó de hacer la modificación y por supuesto tenía que seguir dando garantía. Otra actividad que ejecutó muchísimo la Sociedad Divina Pastora era el programa de recibimiento. Este programa, previa anuencia de las autoridades eclesiásticas y de las autoridades civiles, se les presentaba a ellos para su aprobación, y más o menos el recibimiento típico del 14 de enero, esto comenzaba el 13, mire, eso era una parranda muy buena, el 13 y los días sucesivos, pero vamos a referirnos al 14. Con muy temprana hora de la mañana, comenzaba con repique de campanas de todas las iglesias de la ciudad, y al mediodía había obligación de quemar fuegos de artificio, un paquete de cohetes en cada casa de los socios. Eso era obligatorio para dar a entender de que la Divina Pastora venía ese día. Y a las 2 de la tarde se reunían en la sede de la sociedad para salir en cuerpo. Ellos llamaban ese término, lo utilizaban mucho, en cuerpo, o sea, en un bloque, se iban todos con sus distintivos a recibir la Divina Pastora. Y por supuesto, acompañaban la procesión hasta la catedral. Y no solamente acompañar, era coordinar a los cargadores, coordinar a la música, los músicos, la orquesta Mavales, que alternaban con la banda del Estado, la banda marcial del Estado. Aquí están unos ejemplos de algunos programas, tengo muchos, pero escogí nada más este del año 26, no, vamos a este del año 47, donde se destaca, y aquí en este letrero chiquitico, que no lo van a leer ustedes, pero les digo que la Sociedad de Damas de la Divina Pastora jugó un papel muy importante. Ya habíamos dicho que en el año 37 se fundó la Sociedad de Damas. Bueno, ellas jugaban un papel muy importante en arreglar a la imagen, que la imagen venía tapada desde Santa Rosa. Ubíquense para esa época, camino de tierra, antiguo camino de los españoles, o por la avenida 20. La avenida 20 realmente arrancaba de Altagracia hacia adelante. Hasta Altagracia más o menos era lo que llamaban la José Félix Rivas. Y en un primer momento la paraban en la casa del señor Casimiro Casamayor, en la avenida 20 con calle 16, donde era abierto el camarín,
le hacían los debidos retoques a la Divina Pastora y entonces arrancaba la procesión formalmente. Posteriormente fue llevada a la casa del señor Tarcisio Álvarez Oropesa, entre calles 11 y 12, para hacer la misma actividad, y posteriormente en la casa del consorcio Las Patricias, para hacer la misma actividad. Entonces, la sociedad era la encargada tanto de arreglar a la imagen y coordinar la procesión. Dentro de lo que llamamos hoy los celadores, bueno, uno de los primeros celadores fue el general Agustín Alvarado, uno de los socios fundadores de la sociedad. Y algo muy interesante que yo he venido nombrando aquí es la orquesta Mavare. Ellos la llamaban para esa época la banda Mavare. La banda Mavare tuvo una relación muy formal, muy intensa con la sociedad. Y por supuesto, ustedes recuerdan siempre que la banda Mavare, la orquesta Mavare, recibe a la Divina Pastora actualmente en Macario Yepes. Pero es que antes la banda Mavare acompañaba la procesión a todo lo largo de la procesión hasta su llegada a catedral. ¿Por qué? Porque los integrantes de la banda Mavare, junto al fundador, el señor Miguel Antonio Guerra, y los integrantes de la banda, ellos fueron aceptados en 1906 como miembros activos. Posteriormente fueron llamados miembros honorarios y llegaron exentos de pago. Unos 50 era la cuota de pago mensual. Y conformaron el llamado cuerpo filarmónico de la sociedad junto con otros socios que eran músicos, entre ellos el que yo les mencioné al principio, el señor Flavio Echegaray. Entonces, eran encargados de acompañar, aquí está Flavio Echegaray, Víctor Alvarado, Juan Hernández y Abel Ortiz. Entonces el cuerpo filarmónico tenía como responsabilidad acompañar las procesiones, las festividades en homenaje a la Divina Pastora cuando venía la Divina Pastora y los eventos que sucedían en la sede, particularmente todos los 28 de mes. Todos los 28 de mes había conferencias y la Mavare iniciaba y clausuraba esa actividad. Recuerden que para esa época no había muchos teléfonos celulares, no funcionaban bien todavía. Entonces la sociedad era un buen centro de operación. Aquí está una foto, esta foto es de 1905 en realidad. Aquí está el fundador de la Mavare, Miguel Antonio Guerra, y aquí arriba no se ve muy bien, pero es la foto de Ramón Mavare, que era un gran amigo de Miguel Antonio Guerra y del cual él tomó el nombre. Y acá en esta esquina, este señor que aparece aquí es el que yo he venido mencionando, el señor Flavio Echegaray, que conformaron el cuerpo filarmónico. Después, en el año 47, la sociedad participó en el cincuentenario de la fundación de la Orquesta Mavare con un acto especial, con una conferencia dentro del local. Esas fueron como 4 o 5 días de actividades. Uno de los días le correspondió a la Sociedad Divina Pastora. Entonces, otro tipo de actividad que eran muy puntuales, como es el caso del cincuentenario de la primera visita. En 1906 se cumplen los 50 años de la primera visita. La Divina Pastora recibe un gran regalo, que es el himno. El himno de la Divina Pastora, que fue creación de Simón Bolsiller y Andrés Delgado, y fue ejecutado por la Orquesta Mavare, que era el cuerpo filarmónico de la sociedad. Yo por eso, cuando me ha tocado hablar de la Mavare con la sociedad, yo digo, formalmente la Mavare tuvo su relación
con la Divina Pastora a partir de 1906. Porque antes la Mavare se fundó más o menos en 1899 y ellos iban esporádicamente antes del 14 de enero a darle una serenata, pero formalmente ellos asistían a la procesión y a las festividades que organizaba la sociedad, tanto en Altagracia como en San José. Inclusive reposan en los archivos facturas hechos en papel sellado del Estado por 200 bolívares por 3 días de tocata de la orquesta Mavare. En el año 56 se cumple el primer centenario de la visita de la Divina Pastora, y la sociedad participó activamente en la organización de estos actos porque las reuniones se llevaron a cabo dentro de la sede de la sociedad. Y en el 2006, cuando se cumplieron 150 años de la primera visita, también que en esta oportunidad las reuniones se efectuaron en la Dirección de Cultura de la UCLA, la sociedad también participó. Entonces aquí tenemos esto es meramente ilustrativo, el himno de la Divina Pastora ejecutado por la banda Mavare, y esto que ustedes ven acá es letra del libro a puño y, como dice, puño y letra del hermano Nectario María, porque el hermano Nectario María, como lo vamos a ver más adelante, él cedió los derechos de la segunda edición a la sociedad. Entonces este fue el regalo al cincuentenario. Después, en el año 56 viene la coronación canónica de la Divina Pastora, y para el año 55 se organizaron reuniones en la sede de la sociedad, y aquí aparece el Monseñor Críspulo Benítez, que era uno de los principales promotores. Y esta foto que ustedes ven acá es el recuerdo que quedó para los 100 años, los 100 años de la Divina Pastora, es el afiche que se publicó para ese año. Y esta, para el año 2006, esto es una representación de parte del material que se utilizó, está hecho en madera, tallado, y permanece en la sede de la sociedad como recuerdo de los 150 años. Ahora vamos, si vimos fechas memorables con la Divina Pastora, vamos a ver algunas fechas memorables con la sociedad. La primera fecha es el 28 de enero de 1937, o sea, se cumplían las bodas de oro de la sociedad, y eso fue un hecho a todo trapo. Eso fue una actividad muy grande que causó mucha notoriedad. Se agruparon en una cantata coral por primera vez en la ciudad 50 niñas vestidas de pastorcito, que fue organizada por la señora Lola Vázquez y Nicolasa de Vázquez, que eran de la Sociedad de Damas. Eso marcó un hito de organización. Se incluyó un discurso por el bachiller José Felipe Veracochea, y se creó la Sociedad de Damas, cuya primera presidenta fue Rafaela de Urdaneta, que era la esposa del presidente de la sociedad para el momento. Aquí está el programa. Lamentablemente es un programa que está en muy malas condiciones, pero este fue el programa, esto era completo, este es el doble de tamaño, y en esta parte, repito, hay una cuestión muy interesante. La radio estaba recién fundada en Barquisimeto. La radio se fundó más o menos en el año 34, y para el año 37 la Voz de Lara transmitió la misa principal de celebración de los 37, de los 50 años de la Sociedad Divina Pastora, en vivo. Son detalles que no aparecen por ningún lado. Y aquí está entonces, dentro del local de la sociedad, en el año 37, las 50 pastorcitas. Aquí está la Divina Pastora y aquí están los socios. Para este momento el local de la sociedad todavía estaba inconcluso,
lamentablemente esta es una foto que está medio retocada, pero no tenía techo y la sombra de las vigas se veían aquí en el piso. Entonces, pero ellos tomaron la decisión, dado la fecha, de hacer la bendición e inauguración del local. Entonces, esto fue una actividad muy bonita de las niñas vestidas de pastorcita. Hay dos fotos de esta. Una segunda foto está en la Plaza Lara, donde están dispuestas las pastorcitas en esta misma posición para recibir con la Divina Pastora al fondo, que fue con motivo porque la Divina Pastora la trajeron en procesión desde la catedral hasta la sede de la sociedad. Otra fecha memorable de la sociedad fue el primer centenario. En 1987 se hizo un acto solemne de recibimiento en el templo de la Divina Pastora, en el templo de San José, y la misa de acción de gracias fue oficiada por Monseñor Tulio Manuel Chiribelli. Llevamos dos obispos, Grípulo Benítez y Monseñor Chiribelli, que era el arzobispo de Barquisimeto. Constituyó una ofrenda floral del Padre de la Patria, un discurso por el socio Manuel Felipe López y entrega de reconocimiento en la sociedad. Esto fue un recuerdo de los 100 años de la sociedad, y fíjense ustedes que estos no son soberanos, estos son billetes de 100. Entonces, para recordar a la Sociedad Divina Pastora. Y el año pasado cumplimos 130 años. Decidimos hacer una celebración muy sencilla y hicimos una exposición fotográfica que la organizó la Fototeca de Barquisimeto con material que existe dentro de la sociedad. Y fue bendecida por Monseñor Antonio José López Castillo, tercer arzobispo, miren, que ha pasado por nuestra sede. Y hicimos, la Cámara Municipal realizó una sesión especial donde me tocó a mí ser el orador de orden, y se concluyó con una entrega de reconocimiento a algunos socios. Hay algo muy interesante, que una actividad dentro del devenir de los años de la sociedad, que en 1970 se cayó el techo de San José, de la iglesia de San José, y la sociedad actuó en colaboración a los redentoristas como por más o menos 6 meses como iglesia, y se oficiaban las misas dentro del local de la sociedad. Esto fue agradecido en una reunión en diciembre de 1970 por el superior de los redentoristas y por el padre Rafael Miergo, que todavía está batallando. La sociedad tiene un extenso patrimonio cultural, patrimonio documental, fotográfico, de libros, actas, mobiliario, arquitectónico, hasta una imagen. La imagen que nosotros tenemos es de más de 100 años. Considero que es la primera réplica de la sociedad de la Divina Pastora. Es más pequeña, pero es exactamente igual y es española. Tenemos un par de retratos que ya lo vieron ustedes al principio, Macario Yepes y Raldini, y tenemos fotos de todos los obispos que han pasado por Barquisimeto. Está inscrita en el catálogo de patrimonio cultural del Estado por esta situación que estamos hablando, ¿no? Patrimonio cultural del Estado, y ha servido de apoyo a numerosas publicaciones de libros, tesis de posgrado. Recientemente acaban de presentar una tesis de doctorado, y parte del material utilizaron el material de la Sociedad Divina Pastora, y por supuesto en exposiciones en homenaje a la Divina Pastora. Aquí está el libro que yo les había mencionado. Este
fue en 1926, la segunda edición. El hermano Nectario María, que es uno de los más que ha escrito, autores que más ha escrito sobre las vírgenes en Venezuela, él dedicó en el año 25 un libro especialmente a la Divina Pastora, y al año siguiente lo mejoró, incluyendo una serie de fotografías. Entonces él donó estos derechos a la Sociedad de la Divina Pastora, y esta es la portada, miren. Esto es hecho a mano por el hermano Nectario María. Este es en plumilla, hecho a mano. Y esta letra, es que lamentablemente aquí no se ve muy bien, pero es una letra perfecta. Él era calígrafo profesional. La Sociedad Divina Pastora ha acompañado a la Divina Pastora, como dijimos, a todo lo largo de la procesión, particularmente recibiéndola en la zona de la Macario Yepes. Aquí viene este trono que carga la Divina Pastora, que lo utilizó hasta el año 1955, está en la sociedad, es propiedad de la sociedad. Aquí parte del equipo de trabajo de la sociedad acompañan a la Divina Pastora. Esto en la década del 60, ya había cambiado de trono. Este trono ya lo cambiaron también, porque este trono lo utilizó por primera vez en 1956, era muy pesado, demasiado pesado. No, este es el anterior a el de ahorita. El de ahorita ha tenido como dos modificaciones. Era demasiado pesado. Y aquí, cuando la Divina Pastora visita a la parroquia de San José, ella nos hace una visita muy interesante, y es recibida con todas las alabanzas que pueden ser. Aquí están llegando a la sociedad. Esta es la carrera 22, y esta es la esquina donde está el edificio del Cosmo, el centro comercial Cosmo actualmente. Y vean ustedes acá esto, que es un tambor. La sociedad coordinaba la música tanto en el 14 de enero como en las procesiones de traslado a las parroquias cercanas, o bien con el profesor Virgilio Valera, o había un cieguito que tenía un conjunto que era música de pueblo, Pío Silva. Ellos marcaban la pauta de la procesión. Entonces aquí viene llegando, y aquí está el pendón de la sociedad esperando, y aquí ya vienen los socios, y aquí está la Divina Pastora cerquita ya del local. Y aquí aparece ya dentro del local, donde es homenajeada esta persona que parece aquí es el que baila. Y acompañaba también, aquí hay un personaje que tienen que conocerlo muy bien ustedes, que es este que está aquí, el padre Rafael. Esta foto es de aproximadamente 1970, y desde esa época él nos acompaña. Cuando la Divina Pastora iba a hacer las visitas a la parroquia, siempre iba un equipo despejando el camino, para poder, no era mucha gente como es ahora, pero siempre había la organización. Y aquí está visitando, para la época era el Hospital Antonio María Pineda. Esta foto es del año 50 y algo. Sí, el hospital, lo que actualmente es el museo. Lo que actualmente es el museo. Entonces aquí está, y este es el mismo tronco que tenemos en la sociedad, que es patrimonio. Y aquí están en una reunión,
la fotografía con el presidente de la sociedad, Juan Bautista Martínez. Aquí está mi abuelo. Este es uno que fue presidente de la sociedad, que era Ciclo Vázquez, el memorialista, le decían a él. Aquí está a Ciclo Vázquez recibiendo a un grupo de visitantes de la sociedad. Aquí está en el año 68, cuando hay cambio de directiva, y aquí aparece Urrieta. Aquí está mi mamá. Este es Juan Bautista Urdaneta, que era el presidente. Aquí está mi abuela y mi tía. En el local de la sociedad se hicieron muchísimas actividades, entre ellas preparación para el bautismo, y confirmación y primera comunión. Entonces aquí está el grupo de preparadoras de la primera comunión, y esto es del año 70, de 1970. Aquí está otra vez nuestro personaje, el padre Rafael, en una de las que nos acompañó mucho en una de las peregrinaciones de la sociedad que hace el 8 de septiembre. Y aquí aparece, miren, con otro pastoreño, que es Roberto Montenegro. Esta foto es alrededor del año 2000 y algo, antes del 2000, no me recuerdo exactamente. Entonces, la sociedad, después de tanto tiempo, sigue trabajando, sigue funcionando, que antes las reuniones eran los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes. Ahora lo hacemos los domingos, todos los domingos. Estamos abiertos para atender a los socios y a los visitantes, que siempre hablamos de Divina Pastora durante todo el año. Se realiza la peregrinación anual del 8 de septiembre hasta Santa Rosa, que acabamos de hacerla el sábado pasado. El sábado pasado hicimos la peregrinación, y este año fue en homenaje al padre Nermi Bolaño, párroco de San José, recientemente fallecido. Y por supuesto la Divina Pastora nos visita en la sede cuando va a la parroquia de San José y se le rinde el debido homenaje. Este año tuvimos otra vez la gracia de recibirla con un ensamble de la Orquesta Mavare. Después de 1906 la orquesta volvió a tocar dentro de la sociedad, y además se participa en el equipo de acompañamiento de la procesión, en la Vicaría Pastoral, la Pastoral Mariana, y en la Cofradía de la Divina Pastora. Nos mantenemos en actividad. Y para concluir, sigue vigente los ideales de los fundadores, y el número de socios ha disminuido muchísimo. El local está muy deteriorado, pero se mantiene activo. Entonces, muchas gracias por esta